Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y muy contento hoy. Arribamos al episodio número 150 y lo hacemos de una manera muy especial porque me acompaña Adriana Caballero. Ella es CEO, cofundadora de Jada Inc. y también de SyncMagic, de lo que vamos a hablar mucho el día de hoy. Adriana es, como ya decíamos, CEO y cofundadora de estas iniciativas, pero tiene una formación en educación y TICS, en e-learning básicamente, con especialidad en dirección e-learning por la Universidad Oberta de Cataluña. También cuenta con estudios de posgrado por la EGADE Business School en Marketing Digital, una especialización en diseño de interacción por la Universidad de San Diego, diplomado en innovación tecnológica en educación por la Universidad Anáhuac y también una licenciatura en diseño gráfico por la VM, a muchos cursos también asociados con UX, negocios digitales, que van muy de la mano con las innovaciones que vamos a hablar el día de hoy. Y pues con toda esta experiencia ha tenido la oportunidad también de desarrollar algunos productos. Uno de ellos es SyncMagic, del que vamos a hablar el día de hoy, que es una herramienta, la primera herramienta para docentes que ayuda a potenciar el aprendizaje activo en tiempo real, con más de 10,000 docentes en 31 países. Tiene también más de 10 años de experiencia en esta industria del e-learning. Es autora también de un modelo llamado EXD, la primera metodología para diseñar experiencias de e-learning. Ha fundado 5 negocios EdTech y también fue vicepresidente de educación de la Asociación de Internet de México. Participa en distintos foros internacionales como conferencista experta en e-learning, tecnología y emprendimiento. Bueno, una misión muy clara que tiene es transformar el e-learning para que sea más accesible, más efectivo y más humano para todos. Y a pesar de que está ahora en conexión desde Chile, pues es también paisana mía de México y es un gusto pues arribar primeramente al episodio 150 y que sea con tu participación, Adriana, y bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal, Max? Pues muchísimas gracias a ti y pues bueno, a todos los que nos escuchan y que te han acompañado. Estos 150 episodios se me hace espectacular, así que gracias por tenerme en esta ocasión. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, como podrán darse cuenta, todos los que nos ven y escuchan, es un tema muy orientado a educación, a tecnología, pero siempre iniciamos nuestras charlas, Adriana, hablando un poquito del contexto, de cómo llegas tú a apasionarte por los temas educativos, que según vemos, tu perfil está diseñado mucho a este enfoque. ¿Cómo fue antes de todo este proceso de llegar a Jada, de SyncMagic? ¿Qué te lleva a explorar estos temas de educación y enfocarte sobre todo en tecnología? Bueno, realmente ha sido un camino, digamos, un poco como un zigzag, o sea, no puedo decir que ha sido así como un camino tan recto, más como ramificaciones de pronto, pero te podría decir que mis antecedentes, para empezar, tuve una carrera artística de danza clásica, por ejemplo. Estuve mucho tiempo, por ejemplo, bailando en Bellas Artes, ahí en México. Sin embargo, sentía que me hacía falta algo más. Ahí es donde empecé a estudiar diseño gráfico, pero siempre me incliné por la parte digital. Me llamaba mucho la atención toda la parte web y había una vinculación también para mí como en la parte de la expresión también en digital, o sea, no solamente en esta física, en el escenario, sino que a través del diseño también tenía una forma artística de expresar la belleza, la búsqueda de la perfección. Pero siempre en digital tienes como muchos retos y bueno, a mí me parecía sumamente interesante. Pero justamente cuando empiezo a trabajar en un despacho de diseño, cuando era joven, estaba estudiando, y resulta ahí que me empiezo a dar cuenta que pues valía la pena como fundar mi primera empresa. Y ahí es que lo hice. Y mi primer cliente fue el Banco de México, cuando fundé Wow. mi primera empresa. Estaba un poco joven, pero al final me cae este cliente y lo que querían hacer era una plataforma de e-learning para todos sus empleados. Entonces, bueno, gracias a mi socio, que es 100% tecnólogo, pues empezamos a buscar como posibilidades, pero ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que todas las plataformas de e-learning, la tecnología educativa como tal, le hacía todavía falta mucho en cuanto a diseño y experiencia del usuario. Entonces ahí es donde dije, oye, aquí creo que hay una gran oportunidad, porque estaba más como en diseño web, en la parte más, la de marketing, etcétera, pero como que ahí estaba muy saturado el mercado y yo veía que en educación había mucho por hacer
y que yo también como estudiante en línea, porque después empecé en paralelo a estudiar mucho en línea, tuve a mi primer hijo, entonces ser estudiante en línea también me abrió muchas posibilidades y yo dije, oye, aquí hay muchas oportunidades que no se están aprovechando y yo creo que ahí es donde puedo empezar a aportar como ese conocimiento de diseño, de UX, que es experiencia de usuario, y ahí es donde me empecé a meter en temas de tecnología educativa. Así es como inició, que después con muchos años y mucho portafolio ya de clientes, pues obviamente te empiezas a enriquecer en cuanto a conocimiento, mejores prácticas, y ahí es donde también decido profundizar mucho más desde el ámbito pedagógico y no ya con todo lo que conocía de tecnología, de diseño, de marketing, etc. Ese es un poquito. Para quienes nos escuchan fuera de México, su primer cliente, el Banco de México, es técnicamente el banco central de nuestro país, así que Correcto. imaginen la magnitud de oportunidad que tuvo Adriana en ese entonces. Y hablamos pues, también seguramente, Adriana, de un periodo previo a la pandemia. Todavía estos conceptos tecnológicos no habían llegado ni con tanto impacto ni con tanta necesidad. Estábamos tú formulando algo que incluso nadie tenía en el panorama que esto llegara a ser tan esencial en un futuro. Sí, de hecho, o sea, te estoy hablando de 2010, o sea, cuando fundo esta primera empresa y que también se da como en sincronía con este cliente que tenía esta necesidad. Entonces fue como de que de pronto, inclusive yo no sabía muy bien cómo podíamos ayudarles. Era un poco más mi socio con su mentalidad más tecnóloga que decía, oye, pues podemos ayudar así, con el enfoque de innovación, hasta que de pronto empecé como a entender más y más y yo dije, oye, aquí hay una gran oportunidad y que eso después explotó con una cartera de clientes también muy importante. Esta iniciativa que nos platicas, Adriana, ¿en algún momento termina o fue evolucionando y le dio forma a lo que actualmente tienes? Es correcto, le dio forma, o sea, realmente han sido o sea, he tenido varios negocios, pero creo que siempre han sido como esas evoluciones naturales y también como con un sentido de adaptación del contexto cambiante. Entonces, por ejemplo, en ese entonces, pues eran los servicios personalizados, desarrollo a la medida, por ejemplo, y que después eso evolucionó a otra empresa que fue Jaira y que, bueno, sigue siendo, todavía existe, todavía opera, pero por ejemplo Jaira en su momento, ya fue en 2018, que después de haber construido tantas plataformas de capacitación online, dijimos, oye, aquí hay una oportunidad para que nosotros hagamos nuestra propia propuesta y que vayamos a otro sector, uno desatendido, que son las pequeñas empresas de capacitación. Entonces ahí, por ejemplo, damos el paso, pero ya con un know-how, un conocimiento que adquirimos con años, y trabajando con muchos clientes muy de cerca. Entonces creo que siempre uno está buscando evolucionar y me considero más bien una sobreviviente. Y Jaira ofrece esa caracterización, es decir, tengo necesidades de capacitación, ustedes diseñan toda la plataforma, contenidos, y me parece que a diferencia de los productos similares en el mercado, que ya son plataformas preestablecidas en las que el cliente pues, se tiene que ajustar a las opciones que hay allí para poder ofrecer sus servicios o de capacitación, ustedes hacen una metodología, un esquema más amigable, intuitivo, que les permita a ellos pues me imagino también transmitir la esencia. Creo que algo muy, muy relevante para este tipo de plataformas es que la empresa mantiene una esencia, una imagen, una línea acorde a lo que ellos quieren. Sí, sí, o sea, ciertamente, digo, siempre cuando tienes tecnologías que se venden a través de una licencia, pues como cliente siempre te tienes que adecuar, ¿no? Un poco a lo que hay, pero ciertamente lo que nosotros diseñamos, conceptualizamos desde el inicio con esta plataforma Jaira era tener una herramienta que se adaptara de mejor manera al perfil, sobre todo de pequeñas empresas que quieren hacer cursos de capacitación online. Entonces, por ejemplo, adecuar tu marca fácilmente. Ahora, ya con tanta tecnología y con la IA, pues obviamente eso te parece como obvio, pero estoy hablándote de 2016, donde realmente, como bien dices, es muy inicial, no fue hace mucho tiempo, si lo piensas, pero en temas tecnológicos sí, es mucho tiempo el que ha pasado. Y en ese entonces, el que tú pudieras personalizar tu marca, el que tuvieras tu plataforma en segundos,
O sea, porque normalmente este tipo de plataformas requieren una instalación de 1 mes, 2 meses de desarrollo, mucha inversión, y lo que nosotros fue optimizar todo ese proceso para hacerlo en unos segundos, porque cualquiera puede entrar a nuestra página y crear su plataforma en menos de 2 minutos. Entonces, creo que ahí es donde te van dando la flexibilidad y te va dando también las oportunidades para que tú hagas crecer también tu negocio, que es lo que buscamos habilitar en este segmento de pequeñas empresas de capacitación. Con Lleida se van abriendo otras oportunidades. Me imagino que el tema de la pandemia pues abrió también un panorama enorme en educación y continuaste desarrollando también diferentes modelos de negocios. Leíamos al inicio en la presentación, has fundado 5 negocios relacionados con educación y tecnología. Uno de ellos es SynMagic. ¿Fue este impacto, esta mecánica la que nos fue orillando a voltear a la educación y bueno, a idear y a crear cosas en ese sentido? Sí, fíjate que, bueno, ya ves que traíamos desde 2010 este tema de la capacitación, aunque no era lo único que hacíamos, pero bueno, eso evoluciona a una plataforma de e-learning, que es Lleida. ¿Y qué pasa en la pandemia, como bien mencionas? Que obviamente este tipo de soluciones empezaron a ser muy populares, y lo que sucede es que también empiezan a entrar los inversionistas y a nuestros competidores que estaban un poco como a la par de lo que nosotros teníamos en países, pues digo, de primer mundo y demás, ya sabes, que lideran este tipo de tecnologías, pues meten muchísima inversión en su momento y empezamos nosotros a quedar en desventaja en cuanto a ciertas como características. Entonces, bueno, en ese punto lo que dijimos es, a ver, vamos a reflexionar. Realmente nosotros como fundadores es como de pronto reconocerte como fundador y como profesional que puedes realmente aportar al mundo. Y nosotros dijimos, realmente no vamos a aportar y no vamos a competir por donde están yendo nuestros competidores, sino nosotros realmente donde tenemos que aportar es en todo ese conocimiento que tenemos de educación aplicada con la tecnología. Y entonces así es que desarrollamos nuevas herramientas dentro de la plataforma para mejorar las interacciones y las experiencias en general de aprendizaje online. Ahí es cuando en 2020 surgen como las raíces de Think, que empieza con un motor de tecnológico con muchas herramientas de creación de contenidos interactivos para los cursos, que va evolucionando, que nosotros mismos lo vamos usando, porque aparte yo también me gusta dar clases, también soy profesora, entonces empiezo a buscar formas de incorporar mis propias herramientas en mis clases, y empezamos a encontrar este concepto de raíz de Think. Y se empieza a usar dentro de nuestra plataforma Lleida. Pero de pronto los profesores nos empezaron a decir, oye, ¿y eso que estás usando en tus clases? ¿No podríamos usarlo nosotros, pero que no esté en tu plataforma de e-learning, sino como algo separado? Y ahí empezamos como a idear esa nueva solución, que ya, esta sí es muy joven, en 2023 es que la lanzamos, bueno, la construimos y la lanzamos, y bueno, hoy justamente estamos en el proceso de crecimiento de esta solución que ya fue diseñada especialmente para docentes. Y me imagino, bueno, con tu propia experiencia nos comentabas, Adriana, también como docente, estos escenarios que nos tocaron vivir, me incluyo en esta bonita profesión también, eh, primeramente, aquellos que no tenían ningún conocimiento de tecnología y se vieron forzados a buscar alguna, ya ni siquiera de elegir, tal vez la que necesitaban en sus organizaciones y demás, y algunos otros que a fuerza del tiempo y experiencia nos dábamos cuenta de esto que tú mencionas. Efectivamente, las tecnologías fueron evolucionando poco a poco, sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos como, falta algo más, falta un poco de sabor, de elementos diferenciadores que sí tenemos en mente que quisiéramos aplicar, pero que probablemente el esquema tecnológico, el planteamiento tecnológico de estas herramientas, pues ya no daba, ¿no? A pesar de que ahora, a diferencia de los inicios de toda esta necesidad de migrar a lo digital en la educación, pues vimos como muchas plataformas fueron agregando una variedad de alternativas para hacerlas
más amigables pensando en este sector. Y creo que SyncMagic viene precisamente de esto, como estas herramientas que no son solamente agregados, no son pequeñas apps que se van a agregar a una estructura. En realidad es una experiencia total de aprendizaje para los que reciben esta información y para los profesores, obviamente, un apoyo muy valioso. Si no sé si quieres platicarnos a grandes rasgos qué incluye, qué características hay para ir después entrando un poco a más detalles. Sí, muchas gracias, Max. Mira, bueno, lo que justamente vimos, o sea, ya te digo, ya traíamos como la plataforma, pero la parte de Sync, lo que vimos es que casi siempre cuando hablamos de tecnología educativa estamos pensando en las tecnologías alrededor de la clase, ¿no? Entonces, los cursos online, la parte de soporte, o sea, como que ahí andamos. Pero realmente nadie se ha sentado a trabajar en el proceso más importante que es el del estudiante con el docente, ese momento en vivo, que como bien dices, pues digamos, ahí nos hace falta algo más y sobre todo a raíz de la pandemia que empezamos a usar, por ejemplo, sistemas de videollamadas para interactuar online, pero de forma, llamamos sincrónica, técnicamente hablando, se llama sincronía, ¿no? Por eso se llama sync. Y entonces, bueno, ahí es cuando vemos que hace falta hacer algo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, si quiero definir Sync así fácilmente, es una herramienta de presentaciones interactivas para clases en vivo? Así, muy sencillo. Ahora, ¿cuáles son sus grandes diferenciadores? Porque no es como un PowerPoint, no es como un Canva, ¿no? No son como estas presentaciones clásicas con slides, sino que Sync lo que propone es utilizar el scroll para empezar, no pasar slides, sino el scroll para organizar tus contenidos de clase en una secuencia didáctica. Entonces, cuando tú utilizas el scroll, apoyas mucho más que la clase sea más fluida. Cuando tú vas pasando el slide, como que vas plasmando ideas como si fueran fotografías y el conocimiento no se construye así con fotos, con momentos aislados, sino es una secuencia como si fuera una historia. Entonces, apoyamos el scroll para que tú puedas ir contando tu clase como si fuera una historia y además que puedas ir intercalando diferentes tipos de recursos. Entonces, desde recursos multimedia que tú como profesor pues usas normalmente, por ejemplo, quieres mostrar un video de YouTube, vale, puedes insertar en tu secuencia de contenido el video de YouTube y no se interrumpe el flujo de la clase, mandándote a diferentes páginas, abriendo diferentes pestañas, aplicaciones. Entonces, eso como por un lado. Y la otra es la parte de las interacciones. O sea, no solamente basta con tener ese flujo continuo, sino que también el estudiante en todo momento puede estar participando. Hay una cosa aquí bien profunda, Max, que les quiero compartir, que es que realmente, más ahora con el tema de la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿por qué me voy a ir yo a sentar una hora a escuchar tu clase? Que me leas slides. Entonces, realmente ahí estamos teniendo grandes problemas porque inclusive pues las tasas de deserción están siendo alarmantes. O sea, por ejemplo, en online son más del 90%, ¿no? En presencial estamos un poquito mejor porque hay esa interacción humana, pero estamos arriba, digamos, del 40% aproximadamente de tasas de deserción en educación superior, ¿vale? Entonces, ahí el tema es que, ¿cómo los retenemos? Los estudiantes inclusive ya no asisten a las sesiones virtuales porque van a ver la grabación y la ponen en 4X, más rápido, más fácil. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolvemos eso? La respuesta está en las interacciones. Eso es lo que nosotros hemos descubierto con todos estos años trabajando en la industria. Las interacciones es lo que debemos de rescatar de todo esto. Más en tiempos de IA, porque obviamente pues tenemos un potencial tecnológico impresionante con la información en nuestras manos al instante y eso empieza a sustituir muchas cosas, pero nunca esas interacciones humanas que comparten las experiencias. Entonces, con Sync lo que tú tienes es la posibilidad de que aparte de que tengas esos recursos como el video de YouTube, abajo tú puedes ponerle un quiz para que rápidamente le preguntes algo sobre el video y eso le ayude a retener información clave, por ejemplo. O le pones una encuesta o le pones, no sé, una nube de palabras. Pero todo eso lo vas mezclando en ese flujo interactivo y otro componente son los datos.
Sync es una herramienta que te da mucha data. Creemos que los datos son el GPS del docente. Si yo no tengo datos, no sé cómo están interactuando, cómo se están comportando y por lo tanto no sé cómo guiar de mejor manera mi clase. Entonces, ahí es donde viene como esa propuesta más disruptiva de decir, ya no usemos más slides, enfoquémonos en las interacciones y que sea realmente significativo el aprendizaje en el aula. Yo creo que todos anhelamos eso cuando nos vamos ahí a juntar en el salón. Una experiencia, pues que actualmente, como tú haces el comparativo, Adriana, creemos que es lo normal, o sea, esta presentación con diapositivas, ciertas estructuras de modelos que vienen incluso previos a la tecnología, como que quisimos esa misma experiencia llevarla a otro escenario totalmente diferente. Y ahora con los cambios más fuertes de tecnología aún, pues se está volviendo un poco relevante. Y efectivamente, en Latinoamérica, imagino es el mismo contexto que mencionas de deserción, pero en México, al menos en esta zona donde me ubico, es sí, cada vez menos apertura de grupos en nivel superior, grupos más pequeños, y aún estos grupos no tenemos la seguridad de que lleguen al final de una carrera profesional. Son elementos muy complejos que vienen, creo, también a tratar de dar un poco de alivio a esta sensación que tenemos a veces los docentes de que estamos quedando desfasados en ese proceso. Hay un concepto que me tomé la libertad de verificar también parte de la página, que le han acuñado el storytelling, que es precisamente esto, contar algo a través de este scrolleo. Y básicamente quienes se interesen en el modelo, me imagino que al tener esta plataforma tecnológica, y si nos escuchan fuera de México, fuera de Chile, ustedes tienen un mercado prácticamente en Latinoamérica, y no sé si más allá de este mercado también. Sí, fíjate que, bueno, nuestro mercado natural es Latinoamérica, obviamente. Sin embargo, pues también tenemos nuestros pequeños grupos fuera de Latinoamérica, como es el caso de Estados Unidos, en España, algunos en Alemania y unos poquitos en Hong Kong. Tengo que contar ese también. Pero bueno, o sea, al final ha llegado como a todos los países un poco, creo que porque a pesar de que podamos tener muchas diferencias sustanciales entre pues sí, los países en general, pero también quienes están en vías de desarrollo y los de primer mundo, que de todas maneras ese problema está en todos lados, en todos. O sea, yo me he metido a las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, por ejemplo, y es exactamente lo mismo. Y tú puedes decir, oye, pero es que aquí está toda la tecnología, está lo mejor de lo mejor. Siguen entrando los profesores a dar su clase con PowerPoint. Y los estudiantes igual se aburren, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor ya ahí tienes, pues sí, profesores eminencia, que bueno, ya como que eso ya te ayuda a poner un poco más de atención, pero sigue siendo muy cansado ese modelo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay oportunidades para repensar. Estamos siendo pioneros en eso, pero pues lo que buscamos también es que nos sigan y que haya más propuestas en este sentido, porque yo creo que ahí a veces queremos como que arreglar los problemas, pero no nos vamos a la raíz. Entonces, ahí hay mucho todavía que trabajar y ahí es donde queremos pues aportar nosotros. Muchas veces, Adriana, cuando escuchamos el concepto de EdTech, educación, tecnología, caemos en esto que mencionabas. Es una herramienta que se puede utilizar dentro de la dinámica académica, y ese simple hecho de que tenga un componente tecnológico ya se incluye en toda esta clasificación. Pero ustedes fueron muy puntuales en algunos dolores, algunos de los problemas más comunes que muchos que se dedican a la docencia o a la capacitación en línea pueden encontrar. Y voy a ir mencionando algunos que encuentro también en la página. El caso de las cámaras. Bueno, el joven argumenta que no tiene cámara, que no funciona, que la señal no es la misma con la cámara encendida, que no. Sí tiene la posibilidad en su diseño de poder verificar a través de reportes esa interacción que tenga, ¿no? Si tenemos un cuaderno de trabajo, indistintamente de que el joven por alguna circunstancia, sea real o inventada, no haga presencia en una cámara,
podemos tener la trazabilidad de lo que está haciendo con la cámara apagada. Es correcto. Mira, lo que pasa ahí es que justo hablando en virtual, porque quiero hacer ahí un paréntesis o remarcar el punto, que Sync está pensado para cualquier proceso sincrónico. Eso implica que estés en vivo en presencial o en vivo online. O sea, se puede usar indistintamente. Sin embargo, en la parte online, por supuesto, tenemos más retos, porque no estamos ahí con los estudiantes, tenemos las cámaras apagadas, los micrófonos apagados, pero justamente con eso la data es cuando se vuelve más crítica. En presencial también, ¿eh? Pero al final tienes un poco como esa sensibilidad como docente porque estás viendo las caras, ¿no? Cómo se comportan, todo, pero en online no. Entonces, la data es totalmente tu mapa, es tu guía para saber que realmente están ahí, pero además empatizando con el contexto. Obviamente, muchos estudiantes online, pues un poco también las ventajas de estar online es que, pues no sé, estás en tu casa y te acuestas en tu cama para ver la clase y pues no vas a prender la cámara si estás en tu cama, pero pues estás cansado. Entonces, como que el tema es que, y eso no implica que si yo estoy sentado o acostado, va a cambiar el que yo esté aprendiendo. Al contrario, a lo mejor más relajado aprendo mejor, pero pues me da pena. Entonces, el punto, yo no quiero validar que estés sentado, yo quiero validar que estés aprendiendo y que estés conmigo. Entonces, eso es a través de las interacciones. Gracias a justamente que en Sync pueden, pues, digamos, los docentes dentro del diseño de su contenido, incluir, por ejemplo, esas interacciones como quizzes, como las encuestas, los tableros de comentarios y demás, yo puedo saber que ese estudiante está ahí, pase lo que pase. Y te cuento, recientemente di una clase. Normalmente todas mis clases, quienes participan saben cómo es un poco mi estilo. Saben que no van a encontrar a una profesora que va a hablar por horas, sino que son más dinámicas. Y en general, mis clases solitos prenden la cámara un poco porque también se sienten en confianza, pero en esta clase que me invitaron, yo no era la docente principal, sino me invitaron más como una charla, todos estaban acostumbrados a tener todo apagado, el micrófono, la cámara. Nunca me había sentido tan extraña porque dije, bueno, aquí ni los voy a incomodar porque pues están acostumbrados a eso. Si fuera mi clase hubiera planteado otra condición para que eso no sucediera, pero no importa. Y entonces decidí yo hablar toda la clase. Pero a pesar de eso, como iban siguiendo mi contenido, ellos estaban ahí. Y yo los estaba viendo cómo interactuaban, cómo comentaban. Claro, no prendían el micrófono, interactuaban en Sync, en la presentación de Sync. Y ahí dejaban sus opiniones y empezaba yo, obviamente, como iba viendo, yo solita iba contrastando. Ah, mira, Juan dijo tal cosa y Silvia tal otra. Bueno, me parece muy interesante. Es un poco un monólogo, pero con datos, ¿no? Y ellos al final creo que respondieron muy bien. Digo, ya si fuera un curso largo tendría otra estrategia, pero justamente con los datos yo podía saber quiénes estaban activos y algo que me sorprendió es que salí con un 90% de involucramiento. Con todo y cámaras y micrófonos apagados, que me hice un monólogo, pero que me lo hice a través de los datos, ¿no? Sabiendo exactamente quién comentaba, qué comentaba, por qué lo contestaba. Entonces eso es muy interesante y sobre todo porque también creo que hay otro elemento que es la democratización de la participación. Cuando tú estás así online, sobre todo cuando hay mucha gente, ahí eran como 100, eran 70, un poquito más de 70 estudiantes. Y la verdad es que cuando hay tantos, tú te ocultas. O sea, es natural que uno se oculte, inclusive los adultos nos ocultamos. Entonces, bueno, los más grandes, ellos son adultos, pero más jóvenes. Entonces, por ejemplo, ahí el tema es que se vuelve, pues digamos, participativo porque no me veo obligado a mostrar esa cara, ni mi contexto, ¿no? Que me puede dar un poco de pena por alguna situación. Entonces, el que puedan tener una salida distinta fuera de la voz, o sea, que ellos puedan escribir para expresarse, yo creo que eso es algo súper valioso. Yo parto de la idea que todo el mundo se quiere expresar, todo el mundo quiere compartir su opinión, los estudiantes quieren participar, pero no quieren levantar la mano y hablarlo.
por X o Y razón. Entonces yo creo que si tú les das otras herramientas, otros espacios de interacción, responden mucho mejor más en estos tiempos, ¿no? Y si estás trabajando con audiencias muy jóvenes, yo creo que hay que llegarles por distintos medios, ¿no? Claro, ahí creo que sí, lo que permite también es este toque del docente para conocer sus grupos, las caracterizaciones, los niveles también educativos a que se pueda enfrentar. Y sin duda otro de los dolores o de las preocupaciones que tenemos una vez que en algún momento hemos explorado la dinámica de la tecnología en la educación, y es que me ha sucedido a mí también como que nos volvemos muy cercanos a ciertas herramientas y esta no me la voy a dejar, seré fiel para toda la vida y podemos preguntarnos, bueno, y si ahora utilizo Sync, ¿qué va a pasar con mi Drive? ¿Qué va a pasar con Canva? ¿Qué va a pasar con Genial? Y con todas estas herramientas que ya tengo, incluso material de muchos años bien afinado. ¿Ustedes pensaron en esto? Y Sync además es una plataforma que puede integrar estas soluciones. Es decir, nada se pierde, no tienen que partir de cero a crear contenidos ni nada de esto, sino que es realmente una forma de poder concentrar todo lo que han hecho en diversas plataformas. Y creo que eso, sin duda, ya abre un panorama diferente a quienes pudieran tener resistencia a utilizar Sync. Sí, claro, es que, mira, el principal motor por el cual desarrollamos Sync era justamente porque veíamos que muchos docentes tenían todo esto separado. O sea, tenían, como bien mencionas, su contenido en las diferentes herramientas, pero estaban ahí saltando entre apps o entre plataformas. Luego a los estudiantes, no sé, es que yo hasta he participado como estudiante y sinceramente luego me da un poco de risa porque es como, a ver, aquí está el enlace para el documento de Google Drive y en el chat empiezan los estudiantes, ¿dónde, profe? ¿En dónde quedó? A ver, ya perdí el enlace, a ver, espérenme tantito, a ver, otra vez se los comparto. Y ya perdiste 5 o 10 minutos nada más por compartir el enlace del documento. Y luego no sabes si lo descargaron, quiénes lo descargó. Entonces, la centralización de todos esos recursos es clave en Sync y es uno de los principales dolores que resuelve. Eso es como lo primero. Entonces, justamente no tienes que partir de cero. Por ejemplo, algo valioso es, tú tienes tu presentación en Geniali o en Canva, por ejemplo. Tú puedes en Sync insertarlo dentro de la presentación interactiva, pero te da otras ventajas. O sea, aparte de que ya no tienes que estar saltando y haces tu clase mucho más fluida, ayudas a que se concentren mejor los estudiantes, y no es como también, luego es como, ay, ¿dónde dejé el enlace? O cuál era, luego tienen un montón de pestañas en el browser y ya no saben a cuál darle clic. Entonces, eso primero, tenerlo todo ahí, pero luego le agregas esas otras capas de valor. Oye, si después de esta presentación en Genial y quiero preguntarles algo, pues ahí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, creo que el poder potenciar tu contenido, ese es uno de los valores más importantes, como bien mencionas. Que sí pasa que cuando vas usando más Sync, te vas dando cuenta que hay cosas que ya no tienes que usar otras herramientas, ¿no? Sino que de pronto es como, a ver, en lugar de irme, no sé, por ejemplo, a Mentimeter para hacer la nube de palabras, ya sabes que aquí lo puedes hacer. Pero si hay algo de Mentimeter que me gusta, que Sync no tiene, me lo puedo traer. Entonces, eso es como la flexibilidad y la gracia de Sync y de también entender mucho cómo estamos como docentes trabajando, ¿no? Claro, una visión que permite no venir con una oferta y decir todo lo demás no funciona, sino que hay aspectos que podemos destacar y que esas bondades que tiene cierta herramienta aquí las vas a potenciar aún más con Sync. Y ya comentabas también el otro elemento, no necesito nada más para clases online. Dentro de mi clase presencial puedo utilizar la herramienta como un complemento a lo que vengo haciendo en mi dinámica y sin duda, pues es volver a darle una nueva vida, un nuevo ciclo de vida a mi contenido, Adriana. Y aquí quiero destacar algo también enseguida. Si alguien se preguntaba, bueno, ¿cómo funciona el proceso? Quienes están interesados pueden ingresar a la página, verán ahí diferentes planes y sobre todo destacar uno de ellos. Hay un plan free que es bastante generoso y que les puede dar una idea de todo el potencial que tiene Sync. El mecanismo, Adrián, entonces sería quienes estén interesados, ingresar a la página, conocer obviamente la información, hay también algunos testimonios de personas que lo han utilizado y poder optar por estas alternativas.
De entrada puedo hacerlo yo como docente de forma personal, ¿verdad? Puedo acceder a así, no necesito una intermediación de mi centro educativo, por ejemplo. Ah, eso es súper interesante, importante. No, de hecho, Sync primeramente está pensado para ser el arma secreta de los docentes. Así que tú como docente puedes crear tu propia cuenta y justamente tenemos la versión de pago y la versión gratuita. La versión gratuita te da las funcionalidades clave, ¿vale? O sea, toda la parte de centralización de tus recursos, de poder Sync se llama Sync porque te permite sincronizar el contenido, que eso no hemos hablado, pero lo que hace Sync es que o sea, cada uno de esos contenidos tú los puedes ir activando o desactivando de tu contenido. ¿Por qué? Porque el estudiante se conecta a través de un enlace o un código QR a tu presentación en Sync. Entonces, desde ahí es que este estudiante puede seguir tu contenido, la clase, puede interactuar, le da clic a la encuesta, etcétera. Entonces, pero tú lo que haces con Sync es que, por ejemplo, dices, ahorita no quiero que vean la encuesta, la dejas apagada, pero tú ya la traes ahí guardada. Entonces, ahora quiero activarla porque ahora sí ya llegó el momento de la encuesta. La prendes y les aparece mágicamente su dispositivo y así es como empiezan a interactuar. Entonces, todas estas posibilidades las puedes hacer en la versión gratuita para que empieces justamente a dar el paso a crear un flujo mucho más dinámico, más interactivo en tus clases. Y la parte de pago, pues lo que te agrega es, bueno, más posibilidades en cuanto a capacidad de estudiantes, capacidad de presentaciones, más herramientas de creación de contenido y otro elemento importante, la IA. O sea, nosotros también integramos inteligencia artificial para potenciar tu contenido. Entonces, por ejemplo, quiero mejorar mis textos, quiero crear imágenes con IA, quiero diseñar algún layout también con IA. En fin, tiene varios procesos y la data. Tenemos un panel ahora avanzado que está dentro de los planes de pago. Sin embargo, en los gratuitos sí tienes un nivel de datos. O sea, digo, aunque son los básicos, pero al final te da ya por lo menos una mirada de qué está pasando en tu clase. Y bueno, y recientemente también a los que ingresan nuevos, les estamos dando un paquetito de créditos de Pro para que justamente prueben y vean qué pueden hacer con la IA, qué pueden hacer con los reportes. Y bueno, esos son los regalitos que vamos por ahí también dejando a las cuentas gratuitas. Y además, bueno, no dejan de lado, bueno, hay un mercado B2C directamente, pero si algún centro educativo, público o privado, tiene el deseo ya de llevar una experiencia más uniforme, por decirlo de alguna manera, es decir, que sus docentes tengan todos este mismo esquema, hay un plan también para ellos. Sí, de hecho, obviamente, ¿qué empieza a suceder? Que pues cada vez más docentes en los centros educativos usan Sync y pues entonces viene como la necesidad de la institución que dice, oye, ya mis docentes lo están usando, pero al final son las herramientas, son herramientas de trabajo. Entonces, también, ¿qué pasa? Que, digo, tú como profesional, pues te equipas, ¿no? A lo mejor te compraste tu computadora, ¿no? Yo mi micrófono, etcétera. Pero, y también tu software para que tú puedas trabajar mejor. Pero también las instituciones, pues tienen que cumplir su rol, ¿no? De ofrecer las herramientas, de equipar a sus docentes con las herramientas necesarias para que puedan trabajar mejor. Porque ciertamente no todos los docentes quieren y pueden estar pagando sus propias herramientas. Entonces, ahí lo que justamente tenemos es una solución, una licencia específica que es Syncuni para las instituciones educativas que están listas para equipar a sus docentes, para también, creo que una cosa súper valiosa para las instituciones es que Sync forma parte también de su propuesta de valor, porque entonces es como, oye, a ver, aquí para empezar hacemos clases diferentes. Somos una institución innovadora, somos una institución que está apostando por tecnologías para mejorar su calidad educativa y que aquí vas a encontrar una experiencia distinta. Entonces yo creo que es un momento interesante para las instituciones para empezar a mejorar sus ofertas sincrónicas, o sea, toda la parte en vivo, presencial o online. Y pues bueno, en eso estamos trabajando también de cerca con las instituciones. Y con este modelo UNI, Adriana, supongo también que los datos, además de la dinámica académica que tiene directamente el contacto del docente,
la universidad puede tener incluso datos mucho más pulidos en otros esquemas que les puedan servir a ellos como indicadores propios de su desempeño ya como institucional o de reportes oficiales que tengan que desarrollar. Sí, es que a las instituciones les ofrecemos también como servicios y características ya como justo eso, institucionales. Entonces, por ejemplo, en la parte de la herramienta, una como biblioteca centralizada con todos las presentaciones que nosotros llamamos workbooks o libros de actividades digitales. Entonces, todos los workbooks, todos estos recursos que hace el docente se van a una biblioteca central para que se pueda ir trabajando de forma institucional, porque también las instituciones, las universidades tienen sus también de pronto áreas que centralizan el desarrollo del contenido, porque son diseñadores instruccionales, por ejemplo. Entonces, la generación de plantillas, de implementación de sus propios modelos educativos, lo pueden hacer a través de esta como biblioteca centralizada. Integraciones de datos, por ejemplo, algunos usan Power BI, por ejemplo. Entonces, conectar los datos como a su centro global de datos, eso es clave porque nosotros sacamos mucha data, más que ninguna otra herramienta. Y entonces eso para ellos es súper interesante, obviamente, porque van viendo como el comportamiento y la mejora en la participación, porque eso se traduce en retención estudiantil. Entonces, ese es el tema, que al final tú puedes decir, bueno, a mí no sé qué me importa que esté aburrido el estudiante. Bueno, pues te va a importar porque se va a ir de la institución y en las privadas te va a dejar de pagar, ¿no? Y en las públicas pues vas a tener menos presupuesto asignado porque tienes menos matrícula. Entonces, sí se traduce en un impacto en la institución. Entonces, retomando esa data, se logra a través de esas integraciones que ofrecemos, de un dashboard mucho más completo y bueno, algo importante que te sumo es los servicios más personalizados en capacitación docente. Eso también, porque sabemos que primero tienes que tener una herramienta habilitadora para que el cambio suceda, pero lo otro es la mentalidad. Entonces, para acompañar ese proceso de cambio, necesitamos formar a los docentes, ahí también estamos ayudando a las instituciones. Y todo este esquema, Adriana, sin duda muy, muy atractivo. Quienes han vivido esta experiencia, bueno, tal vez no necesariamente involucrados como docentes, pero experiencias de aprendizaje, sin duda se dan cuenta de que hay mucho por innovar todavía en educación, afortunadamente, y herramientas como Sync son un ejemplo de ello. Y quisiera regresar tal vez un poco a una parte que sin duda se mezcla entre tu desarrollo profesional personal y estas experiencias tecnológicas que nos has compartido. Al inicio mencionaba que dentro de tu perfil profesional has también desarrollado un modelo, lo mencioné como que estuviera en inglés, no sé si fue correcto, como XD o Sí, tal vez. XD. Platícanos un poquito de esta metodología que fuiste desarrollando y me imagino que parte de esta experiencia también la has plasmado en tus desarrollos ya de modelo de negocios. Sí, bueno, gracias ahí por la pregunta. Ese es como mi lado pedagógico y académico que me sale, no el tecnológico y el de modelos de negocio, sino bueno, ¿qué hice? El modelo como tal lo que busca es establecer el paso a paso, o sea, una metodología que ya he probado con cientos, si no es que ya miles de organizaciones, de pequeñas empresas, de corporaciones, de universidades, todas conjuntas y entendiendo muy bien todo el ciclo del e-learning. Aquí ya no hablo tanto de tecnología educativa, sino de la experiencia de aprendizaje online. Entonces, ahí es donde también en la pandemia, aparte de desarrollar tecnología, dije, oye, a ver, ¿cómo les enseño todo lo que sé? ¿Cómo lo pongo en algo, como eso, como un modelo, en donde fácilmente puedan entender cuáles son las fases que hay que seguir para que tus cursos online realmente sean exitosos? Y cuando hablamos de exitosos es que logremos, pues una satisfacción del estudiante, tasas de terminación más altas, en general, los objetivos de aprendizaje planteados que se hayan logrado. Entonces, en ese punto empecé como a primero plantear un modelo y concluyó en un modelo, que es el de las experiencias de e-learning, que plantea 6 fases. Empieza con empatizar, es entender muy bien primero tienes que entender muy bien a tu estudiante o a tu audiencia,
a la que vas a educar. Porque en función de eso vas a tomar decisiones. Después, lo que vas a hacer es empezar a definir la estructura de tu curso para después seleccionar la tecnología, por ejemplo, que es la tercera fase. Entonces, eso, por ejemplo, era también otro punto que me parecía importante aclarar, porque con la pandemia todo el mundo se fue a comprar plataformas, incluidas las nuestras. O sea, mi metodología no me conviene a mí misma, ¿vale? Pero, o sea, hablando del negocio, pero es que de verdad, al mismo tiempo sí, porque compras una tecnología, vamos a pensar Jira, pero no sabes qué quieres lograr, no sabes a quién vas a dirigido, pues va a ser algo que vas a dejar. Y eso tampoco me conviene, ¿no? Pero o sea, y no te conviene a ti porque al final vas a hacer una inversión. Y estas tecnologías siempre son inversiones importantes como organizaciones, como instituciones, como empresas, etc. Entonces, la tecnología tiene que ir después, esa selección, no lanzarte a comprar lo último de moda, sino realmente qué quiero lograr para efectos de aprendizaje. Al final, la herramienta en educación es solo un medio, no es el fin. Entonces, ahí, por ejemplo, está en una tercera fase. Y luego viene ya que selecciono tecnología. La tecnología ciertamente es determinante para cómo vas a crear tu contenido online. Entonces, después te lanzas ya sabiendo qué vas a usar de tecnología, cómo voy a crear. Por ejemplo, si selecciono Sync, ya sé que Sync me da la posibilidad de hacer estos elementos interactivos. Entonces cuando ya vas a crear, vas a tener eso en mente, en tu diseño. Y no, si hubieras seleccionado un PowerPoint, pues vas a tener en mente solamente textos, imágenes, ¿no? En cambio con Sync ya estás pensando, ok, tengo textos, imágenes, videos, encuestas, quizzes, nubes de palabras. Es determinante sin duda. Y luego me paso a la 5, esa fue la fase 5, perdón, y luego viene la fase de lanzar, que también mucho de lo que yo he visto es que luego quieren lanzar, ya hicieron todo lo demás, pero ponen los cursos online y piensan que van a llegar carrotadas de estudiantes y no llega nadie. Entonces, ahí tú tienes que hacer una estrategia muy efectiva para atraer a esos estudiantes y que vivan una experiencia satisfactoria todo el proceso. Y termino con medir, ¿no? Bueno, dentro de lanzar está la impartición, o sea, ahí ya engloba pues cuando tú como docente o como tutor estás interactuando con los estudiantes, cómo están viviendo toda su experiencia durante el curso, y cierra con la medición justamente a través de datos, porque con eso yo voy a identificar hacia dónde yo voy a necesitar mejorar en la siguiente iteración o en el siguiente ciclo de mejora. Entonces, bueno, eso es como de lo que se trata el modelo a grandes rasgos, y ciertamente eso es algo que he recogido por parte de mis estudios, por parte, digo, tanto de educación, de tecnología como de diseño, pero también toda esa experiencia en los distintos sectores. O sea, lo que he visto que funciona, lo que no funciona, qué metodologías realmente tienes que aplicar, cómo, y sobre todo aplicado a educación. Hay muchas técnicas que de pronto están pensadas, por ejemplo, para marketing, como, no sé si ubicas, pero se llama el buyer persona, o sea, como perfilar a tu consumidor. Ahí, por ejemplo, vas a hacer algo parecido, pero con tu estudiante, pero tienes que adecuarlo. Y es muy útil, que es el learner persona. Con eso partes. Entonces, todo eso, pues, obviamente, tiene que ver con eso que sé que así funciona, o sea, está probado, porque yo mismo lo he hecho, o sea, he aplicado todo ese modelo en todos los cursos míos como de mis clientes, y una y otra vez funciona. Eso después derivó en un libro, donde ya les detallé paso a paso, ahí está en Kindle, por cierto, disponible, y que, por supuesto, es como la base metodológica que me ha permitido también construir como estas propuestas tecnológicas. O sea, ya decir, bueno, a ver, desde el ámbito tecnológico, ¿cómo voy pensando en cada una de esas fases y dónde entra, ¿no? Y, por ejemplo, los datos. Pues si estoy hablando que tienes que recopilar datos en la metodología, pues yo tengo que darte una tecnología que te entregue datos, ¿no? Así funciona mi mente, así. Y con toda esta experiencia que nos comparte Adriana, el propio desarrollo que ha tenido Sync, mencionamos al inicio,
10,000 docentes en 31 países. Bueno, creo que esto sigue creciendo, tal vez dejar los números cerrados. ¿Cuál ha sido el impacto en este tiempo, Adriana, si quieres resumirnos cómo se sienten después de este desarrollo? Y si quieres comentarnos un poco qué viene, qué planes hay hacia futuro para Zinc. Bueno, pues la verdad es que Zinc ha sido una experiencia, como decimos en México, religiosa, casi, porque realmente, bueno, dentro de todos mis emprendimientos de tecnología educativa, nunca había sentido el impacto como lo tiene Zinc. O sea, en cuanto a, por ejemplo, creación de comunidad. Desde el primer momento ha conectado con una comunidad que se siente parte y queremos que sea parte de este proceso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Estamos, por ejemplo, creando una comunidad de coaches certificados que también entrenan a docentes en nuestras metodologías y en la herramienta. Entonces, eso va haciendo que el impacto sea multiplicador. La verdad es que sí, digo, estamos en una fase inicial, porque obviamente, pues sí, desde 2023 para acá, pues es un poquito más de un año, bueno, casi ya los dos. Y la verdad es poquito tiempo, digo, sobre todo considerando que no tenemos así un inversionista detrás, ni que estamos en el primer mundo, sino que estamos trabajando desde Latinoamérica con nuestros propios recursos y nuestra propia mente. Yo creo que ha sido muy gratificante, ¿no? O sea, el impacto, la recepción, agradecidos con los que nos han acompañado desde el primer momento y que siempre nos están dando feedback para seguir mejorando, y que también creen en esta misión educativa. Yo creo que eso es clave. Bueno, hemos avanzado súper rápido. La verdad es que, por ejemplo, ahora Chile, estamos por acá porque Zinc es un proyecto que fue seleccionado por Startup Chile de Corfo, que asigna fondos de gobierno para acelerar las startups en el mercado chileno con salida a todo LATAM, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trae por acá. Estamos trabajando mucho justo en el mercado chileno, que también nos ha recibido pues muy bien. La verdad es que ha sido un mercado muy, muy gentil con nosotros, siempre como muy innovadores, siempre nos han abierto las puertas, las instituciones siempre con ganas de innovar. Entonces, bueno, en eso estamos. También obviamente ha sido estratégico porque estamos más cerca de por ejemplo, Perú, Ecuador, bueno, Colombia un poco me sale igual que México, pero Brasil también, Argentina, que sin duda nos permite estar más cerca de esta comunidad que se está creando. Y bueno, ¿qué sigue? Pues seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que ahora, en cuanto a nuestro enfoque, es que más personas conozcan esta herramienta, esta posibilidad, porque pues más que una herramienta es como un movimiento para mí. O sea, es un movimiento porque de fondo tiene mucha alma, ¿no? Tiene mucha alma desde el punto de vista de la transformación educativa y sé que suena un poco como cliché, ¿no? Pero realmente tiene el fondo. O sea, muchos competidores dirán a lo mejor lo mismo, pero están haciendo lo mismo que los demás. Yo creo que aquí sí estamos aportando una cuestión de valor. Esperamos que siga teniendo esa buena recepción para que podamos seguir aquí, para que podamos seguir aportando, creciendo. Y pues, digamos, desde el ámbito tecnológico, tenemos muchas ideas en cuanto a innovación. Ahora recién lanzamos el panel de datos avanzado, que está increíble. Pero tenemos muchas ideas en temas de inteligencia artificial, que se van a estar incorporando cada vez más, por supuesto. En fin, realmente estamos con la mirada puesta en el futuro, pero bueno, con el corazón en el presente, trabajando siempre con mucha sensatez, con los pies bien puestos en la tierra para que aula por aula, docente por docente, vaya incorporando bien estas metodologías y herramientas y veamos realmente esa transformación, ¿no? Entonces,
Pues eso más o menos, mi querido Max. No, pues increíble, Adriana, pues todo ese contexto, cuando en ocasiones uno cree que el sector educativo ya está completo con tanta tecnología, nos damos cuenta que creo que el siguiente paso es aprender a adaptar, a no perder la esencia del docente en tanta tecnología, sino más bien potenciarla. Creo que incluso los docentes se sienten como en un segundo aire de creatividad y de decir, ahora entiendo que esa tecnología viene para mi soporte y el capitán del barco sigo siendo yo, indistintamente de que generaciones cada vez más estén acostumbradas a otras dinámicas tecnológicas, a otras formas de educar. Creo que Sync les da también esa motivación. Creo que es un descanso interior, un poco de paz mental para los docentes, para quienes tengan estos procesos de formación, Adriana, y la verdad muy contentos de coincidir contigo. Antes del cierre de nuestra charla, voy a compartir contigo a todos mis invitados. Les damos un pequeño obsequio. Es un obsequio digital por la distancia, pero te voy a hacer llegar el tuyo, el que te voy a mostrar en un momento más a través de esta pantalla. Reconocer un poco también la participación de mis Ay, invitados y en este caso la tuya aquí. Sí logras verla ya, ¿verdad? sí. Ay, muchísimas gracias, está genial. Bueno, para quienes no ven en este momento la pantalla, estamos compartiendo, como saben, un Funko representativo de nuestra invitada, de Adriana, tratando de simular un poco lo más parecido a esa imagen de contacto que tuvimos. Y bueno, el número 150 es el número del episodio que estamos llegando hoy. Para nosotros es un hito importante. Regularmente los primeros 100 episodios los celebramos con un episodio especial, pero llegar casi a la mitad de un segundo ciclo que esperemos se logre pronto, pues siempre es muy motivador y la verdad muy contentos de que haya sido el número 150 el tuyo, Adriana, con tu participación y ojalá te guste este obsequio. No, muchas gracias, estoy feliz. Ya ahí le tomé la foto y pues feliz de recibirla y compartirla también con mi comunidad y agradecida contigo, por el espacio para compartir pues mi experiencia, lo que estamos haciendo. La verdad es que estos espacios siempre son enriquecedores y pues son también una oportunidad para nosotros que estamos emprendiendo, para que más que gente sepa lo que estamos haciendo, pero yo creo que son esos esfuerzos de vida que pues también hay que de pronto potenciar un poquito más, ¿no? Y pues te agradezco, igualmente pues a la comunidad, abierto también mi LinkedIn para quien quiera conectar, ahí me encuentran como Adriana Caballero también, y pues felicitaciones por este episodio 150, valoro mucho el esfuerzo que estás haciendo también con estos espacios. Muchas gracias, Adriana. Todos los datos de contacto, tanto de Adriana como de Sync, todas estas iniciativas que escucharon, saben que lo encontrarán en la descripción del episodio en los diferentes medios que tenemos de redes sociales, canal de YouTube, plataformas de podcast, así que sin duda esperamos que se interesen y puedan a través de esta entrevista pues conocer todo lo que Sync puede ofrecer a los docentes. Adriana, muchas gracias nuevamente por tu participación y al público de Visión Inteligente de Negocios, pues esperamos que hayan disfrutado este episodio, continuar con muchos más en el futuro y nos vemos y escuchamos en el próximo. Hasta pronto.